Palabra de Dios, y vamos a ir abriendo nuestras Biblias, mis hermanos, mientras van saliendo los niños, y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de estar en tu presencia, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por mostrarnos tu luz, Señor. Que tu nombre sea bendito, Señor. Que tú seas exaltado, Padre. Háblanos, Espíritu Santo, en este día, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, seguimos en la carta, en nuestra encomienda, mis hermanos, de predicar la palabra de Dios. Dice el Señor: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta carta escrita a los hebreos, a gente que estaba tambaleando en su fe, pretendiendo regresar a un sistema religioso al cual ya había caducado. Y el autor nos habla de la identidad de Cristo, quién es Él, para decirnos, no tienes necesidad de ir a ningún otro lugar. Nos habla de sus hechos inigualables para nosotros, cómo Cristo ya dio su vida, y lo que vamos a hablar hoy de su sacerdocio. Él ya murió por nosotros, ya intercedió, no hay más que hacer. Y entonces tenemos que responder. Necesitamos responder a su palabra, a su verdad, a lo que Él nos ha dado. Y uno de los temas principales de esta carta es el sacerdocio de Cristo. Y hemos visto la necesidad del sacerdocio, ¿te acuerdas? Estos judíos estaban dudando de si tenían que abandonar por completo el judaísmo y la fe en Jesucristo fuese suficiente, y estaban tentados a regresar a la ley de Moisés y a los ritos, porque se querían sentir seguros. Y entonces, la parte más importante de los rituales judíos era el sacerdocio. ¿Por qué la necesidad del sacerdocio? Es lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Por qué la necesidad de un mediador entre Dios y nosotros? Bueno, ¿te acuerdas desde Edén? Para recapitularlo también, el ser humano le dio la espalda a Dios. Muy poquito tiempo después, en Génesis 3, de haber sido creados a la perfección, deciden no creerle a Dios, creen la mentira, deciden creer que ellos son Dios, porque Satanás les había dicho, y serás como Dios. Rechazan a su creador, huyen de Él. Esa es la clave del pecado, darle la espalda a Dios, huir de Él, alejarse lo más lejos posible de Él. Y esa es la historia de la humanidad a través de los milenios. ¿Quieres preguntarte por qué el mundo está en caos? Precisamente por una humanidad rebelde que le dio la espalda a Dios. No es por un Dios que ha abandonado a la humanidad, es por una humanidad rebelde, empecinada en no tomar en cuenta a Dios. Pero algo importante es que desde ese mismo día que la humanidad, la verdad, debió haber sido destruida. El Señor le dijo a Adán y Eva: el día que comas de esto vas a morir. Pero Dios les da misericordia, y en su bondad, ese mismo día les promete un Salvador, un descendiente que iba a salir de Eva. Interesante, porque una mujer pues no da a luz sin un hombre, pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Dice: de tu simiente, Eva, va a venir un descendiente, el cual va a salvar a la humanidad. Pero esa promesa no fue una promesa que Dios hizo para decirle: y ahí los dejo, mientras tanto ahí háganse bolas. No, desde ese momento el Señor comenzó a perseguir a la humanidad. Dios comenzó a perseguir al ser humano y le sale al encuentro para acá, para allá, porque ese es el mayor deseo de Dios. El ser humano, nuestra naturaleza es huir de Él. El deseo de Dios es que regresemos a Él. Y para nosotros los creyentes, Dios quiere que nos estemos acercando a Él constantemente. Nuestro perverso corazón tiende a alejarnos de Él, pero Dios quiere que nos alejemos a Él. Esa es la meta de Dios en todo lo que hace por los hombres. Eso es lo que Él quiere. Al final, para eso es el cristianismo, todo lo que existe. Él quiere que podamos llegar a su presencia, que podamos tener comunión con Él una vez más, lo que se perdió en el día que pecaron Adán y Eva. Y esa es nuestra esencia como creyentes. Y antes de cualquier otra cosa, ese es el más alto propósito de Dios y debería ser el nuestro. Cristo vino a este mundo y diseñó la iglesia, nosotros, con ese propósito, que tuviésemos acceso a su presencia. Por eso hace rato decía, qué bueno es que estemos juntos buscando la presencia de Dios, llegar a la presencia de Dios y que nada se interponga entre Él y nosotros. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que tienes que poner en tu mente. La iglesia es mucho más que un medio para ser salvo. Mucho más que un medio para ser feliz y que nunca te pase nada y que estés sano y que no te falte dinero. No. La vida cristiana es mucho más que un medio para ser feliz en circunstancias más o menos, ¿no? La esencia es conocerle,
es entenderlo, es tener su plenitud, saber que Él viene por nosotros. Y ciertamente crecemos en nuestra relación con Él continuamente cuando estudiamos la palabra, cuando la ponemos por obra. Eso también es importante, que estudiar la palabra, ponerla por obra. Pero el fin es el mismo. ¿Para qué estudias la palabra? ¿Para qué la pones por obra? Para acercarnos a Dios, para tener comunión con Él. Estar con Él en el lugar más santo, sin temor, con toda confianza. Eso es lo que quiere el Señor al final. Efesios 3, 17 al 19 nos lo dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, oraba Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, que eso es toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea, todo. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y he ahí la importancia del sacerdocio. Sin un sacerdocio no podemos hacer esto. Un mediador que Dios haya establecido para lograr este propósito, comunión plena y confiada con Dios sin ningún estorbo. En el viejo pacto, ¿a qué nos referimos con el viejo pacto? En el Antiguo Testamento, la religión judía, Dios había establecido, ¿verdad?, un sistema religioso como una manera de acercarse a Dios, sí, la que estos hombres estaban temiendo dejar, para recibir perdón, para continuar siendo bendecidos por Dios, para no morir por el pecado. Y entonces el pecado, como lo hemos visto, era continuo. Entonces tenían que tener un sistema de sacrificios continuos ofrecidos por estos sacerdotes, estos mediadores. Entonces estar siendo perdonado, reconciliado con Dios, recibir su aprobación, recibir su bendición para seguir adelante. Y como te lo expliqué la semana pasada, la necesidad de un mediador no solo era de los judíos, también es una necesidad de cada persona para seguir con esta necesidad y esta importancia de un mediador. Porque tú puedes decir, no, pues sí, yo me acerco a Dios, yo le oro. No, la Biblia es clara, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios directamente. Todos nacemos en pecado, lo sabemos en nuestro corazón, hemos infringido la ley de Dios y merecemos condenación. Hemos pecado contra nuestro Creador, contra el que nos sostiene, el Rey soberano. Vivimos en su mundo, no en el nuestro. Vivimos con una vida que no es nuestra, es de Él. Él es el que tiene el switch de prendido y apagado. Él es el que maneja el universo entero, la tierra, el movimiento de traslación. Todo este asunto es el Señor. Y la Biblia es clara, sin santidad nadie puede ver a Dios. Ningún ser humano puede con su propia justicia acercarse a Dios, porque su mismo resplandor de gloria le fulminaría. Ningún ser humano regular tiene suficiente justicia como para poder ir a Dios y decirle, aquí estoy, Diosito. No, si queremos acercarnos a Dios, santo, justo, perfecto, necesitamos un mediador. Es lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos a alguien que nos lleve a la habitación santa de Dios, que nos presente y dignos y que haga reconciliación entre Dios y nosotros, que nos viste con dignidad, la dignidad para presentarnos delante de un Rey perfecto y no tener que ser expulsados. Esa es la necesidad del mediador. Obviamente el mediador es Cristo y ellos tenían este sistema antiguo. Y un judío entendía bien esto. Si algo caracterizaba por el judaísmo, la religión israelita, era esto, la presencia de Dios. De todo alrededor, de todos los demás pueblos era paganismo, no tenían idea. Estaban alejados de Dios, ni les interesaba, pero Dios se había revelado a ellos. Y ellos sabían que la presencia de Dios estaba entre ellos. Pero era evidente que este sistema religioso no era suficiente, porque había un velo, porque había un tabernáculo, no había confianza, no había puertas abiertas para ir a acercarte a Dios, a menos que hubiera un sacerdote derramando sangre y orando por el que había transgredido la ley. Entonces se requería un nuevo pacto, porque no era la entrada directa, un nuevo sacerdocio y una nueva ley. Y llegó Jesucristo y Él puso todas estas cosas. Jesucristo nos abrió acceso total a Dios y hizo lo que un sacerdote, según Aarón, el primero de los sacerdotes, jamás pudo llegar a hacer, porque el pecado no había sido quitado en aquel tiempo. Llegó Jesucristo, llegó el Mesías, nos está explicando esto Hebreos, un sacerdote de una orden diferente al de Leví. Y este sacerdote nos abrió camino, eliminó el velo de separación que había, expió el pecado eficazmente, ¿verdad? Una vez y para siempre, cargó con él. Y entonces esto nos está explicando Hebreos, que los sacerdotes de Leví del Antiguo Testamento eran algo que Dios había puesto, pero algo que simbolizaba algo que vendría. Eran como una fotografía de lo que vendría, pero Cristo ya era la persona.
Y eso es lo que hemos venido viendo en este texto. El autor estaba alentando a estos judíos indecisos a que rompieran con ese sistema antiguo religioso que ya había caducado y que vinieran a Jesús, quien estaba estableciendo este nuevo pacto con un nuevo propósito, y aquello ya no era necesario. Y yo creo que esto es muy aplicable a nosotros, como lo comenté la semana pasada, porque tú puedes preguntarte, pero ¿por qué en general en las iglesias cristianas o aquí en Calvary no hay liturgias, no hay ritos que parezcan muy sacros, no hay así vestimentas raras? ¿Por qué creemos que el cristianismo jamás dejó instalado un sacerdocio? Hoy vamos a ver eso. ¿Por qué el cristiano no está pensando en un mediador humano o en un vicario, en un representante de Cristo en la tierra? ¿Por qué no creemos eso? ¿Por qué creemos que cualquier filosofía humana se queda corta y no satisface la necesidad humana espiritual? Bueno, en este texto nos lo va a enseñar. Nos va a enseñar eso. No necesitas a nadie, no necesitas nada, todo lo tienes en Cristo. Cristo es suficiente. En Él tienes acceso al Padre. Lo único que necesitas es fe, confianza en Él. Y está justificado por Él, eso lo hemos venido explicando. Pero no necesitas ni ritos, ni inciensos, ni sacerdotes, ni santos, ni vírgenes, ni representantes de Cristo en la tierra, ni apóstoles, ni profetas, ni mediadores. No en ese sentido, obviamente apóstoles y profetas bíblicamente sí es algo que Dios ha establecido, pero no como mediadores entre Dios y los hombres. Y es lo que nos enseña, Cristo es suficiente para hallar perdón, reconciliación, aceptación. Y necesitas una fe genuina en el Evangelio, que es lo que nos está venido diciendo. Porque un judío diría eso, ¿no? Si tú, autor de Hebreos, me estás hablando de un sacerdote, el único sacerdote, un judío diría que yo conozco, que es válido y dado por Dios, sería alguien que viniera de Aarón, de la tribu de Leví, porque Dios escogió eso. Pero el autor nos dice, no, hay otro sacerdocio que Dios preparó desde antes que esto existiera, superior al de Aarón. El sacerdocio de Melquisedec, este hombre misterioso que de pronto aparece en el Antiguo Testamento, que bendice a Abraham, el padre de la fe, que David lo vuelve a mencionar 1000 años después en el Salmo 110, diciendo, este es el sacerdote del Dios Altísimo, un orden diferente del cual procede nuestro Salvador. Y nos está enseñando las características de este sacerdocio superior, ¿no? Y recapitulando lo que vimos la semana pasada, bueno, ¿por qué es superior el sacerdocio de Cristo? Porque es rey, no, aparte de ser sacerdote es rey, es universal, es para todos, no como el sacerdocio de Leví que estaba solamente limitado al pueblo de Israel y que nunca un levita podría ser rey. Melquisedec, además de ser sacerdote, es rey y sacerdote de toda la humanidad, ofrece justicia y paz permanentes, no temporales, algo que los sacerdotes de Aarón jamás podrían hacer, porque lo expliqué la semana pasada. Vas, ofreces tu sacrificio, pecas y otra vez tienes que ir por otro, y así sucesivamente. Es un sacerdocio de Melquisedec basado en quien es Cristo en su eternidad, sin principio ni fin. No depende de una genealogía, es superior porque es mayor que al de Leví, porque Abraham mismo reconoce su superioridad al ser bendecido por Melquisedec. Todo eso lo vimos. Si quieres recordar el mensaje pasado, lo puedes escuchar en la página. Y hoy vamos a continuar con esta miniserie. Cristo, nuestro sacerdote, perfecto y suficiente, parte 2. Y vamos a estudiar los versículos del 11 al 28. Vamos a darle lectura. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Dios, bendice tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Cristo, nuestro sacerdote perfecto y suficiente. Y mi primer punto es este. El sacerdocio de Cristo completa lo que el sacerdocio de Aarón jamás pudo perfeccionar. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Moisés y Aarón venían de la tribu de Leví, la tribu que Dios eligió para manejar todas estas cuestiones del sacerdocio, la ley y el sistema religioso, ¿verdad? Dice el versículo 11, demos la lectura. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿verdad? Los levitas fueron los que manejaban todo esto. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de León? ¿Qué necesidad habría de que Dios hablara de este otro hombre, verdad? Y lo que nos está diciendo es esto. Este sistema religioso no trajo nunca plena salvación, plena restauración, plena reconciliación, plena limpieza de pecado, porque Dios jamás pretendió que así sucediera, ni que durara para siempre. O sea, no encuentras eso en ninguna parte de las Escrituras. Y si Dios mismo está predicando la llegada de otro sacerdote, lo lógico es que Él estaba pensando en cierto momento reemplazar a aquel. Es algo importante, porque no está pensando en mejorarlo, no está pensando en darle un upgrade, no, en algo diferente. Ese fue su plan desde la eternidad. A esto se refiere con perfecto. No se refiere a libre de pecado, sino a una salvación perfecta, su capacidad eficaz de acercarnos a Dios de una vez por todas. Eso jamás lo pudo hacer el sacerdocio levítico, el sistema religioso judío. Nunca pudo dar un acceso perfecto al Señor. Pero cuando Cristo llegó, lo logró, acceso completo al Padre. Y el hecho de que por milenios la necesidad de sacrificio jamás terminó, sino siempre hubo otra, implicaba eso. Hebreos 10, 1 al 2 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿verdad? Darles este perfecto acercamiento a Dios. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. ¿Te acuerdas lo que vimos al principio? No lo pierdas de vista. La esencia del cristianismo es comunión con el Padre, comunión con Dios. Por eso estás aquí, porque Dios quiere que tengas comunión con Él, libre acceso a Él. Pero mira lo que hizo Cristo en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Eso fue lo que hizo el sacerdocio de Aarón, diferente al de Aarón. Pero el sacerdocio de Melquisedec, diferente al sacerdocio de Aarón. Pero este era otro sacerdocio precisamente eficaz, el de Melquisedec, que pudiera completar esta tarea de acercarnos a Dios completamente. Pero para esto nos dice, se requeriría entonces otra nueva ley. Dice mi punto 2, el sacerdocio de Cristo trae una mejor ley. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, ¿verdad? Del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, también es necesario que haya también cambio de ley, ¿verdad? O sea, aquí cambiar igual se refiere a poner algo en lugar de otra cosa. Si bien el cristianismo viene del judaísmo, el cristianismo no es un judaísmo mejorado, sino es un reemplazo total. Y el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no añade algo al de Aarón para mejorarlo, sino que lo reemplaza y lo deja sin validez. Lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Porque no cumple esta función. Y si hay un cambio de sacerdocio, entonces tiene que haber un cambio de ley.
¿A qué se refiere con esto? Bueno, si te pones a pensar, la Biblia cuando habla de ley se puede referir por lo menos a tres cosas. A lo que es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia por lo menos, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, o Números, Deuteronomio, o se puede referir también a los 10 mandamientos de Dios, lo cual es la ley moral de Dios, o tercer punto se puede referir al sistema de ritos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, si lo ponemos de esa manera, no se puede referir a la palabra de Dios porque vive y permanece para siempre, esa no cambia. No se puede referir a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros los cristianos los mandamientos fueron abrogados. Jesucristo lo dijo en Mateo 5, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Es más, hasta nos lo pone más alto. Porque la ley en aquellos tiempos decía, no adulterarás, pero Jesucristo dice, ¿sabes qué? Para ustedes cristianos es bien importante, no nada más lo externo, que no se metan con nadie, sino que en su corazón y en su mente no codicien a una mujer, porque entonces les estarían adulterando con ella. Entonces, no se refiere el cambio de ley a abrogar los mandamientos, no se refiere a abrogar la palabra de Dios, sino se refiere más bien a abrogar estos rituales y ceremonias que la ley exigía para acercarse a Dios. Este sistema de matar los animalitos, la vestimenta del sacerdocio, los rituales, el lavarse las manos, todo eso, dice el Señor, ha quedado a un lado, queda reemplazado permanentemente. Todo este sistema debía quedar a un lado porque Cristo estaba proveyendo una nueva manera, una manera eficaz en la que tú y yo nos pudiéramos acercar a Dios con eficacia. Y es lo que nos explica Gálatas, de hecho está escrito por eso, porque al principio eso se creía, ¿no? Que si te querías acercar a Dios tenías que ser un buen judío, aunque no fueras de la familia de los judíos, pero si tú te acercabas y eras de las naciones tenías que hacerte judío y luego después ya ser cristiano. No, Pablo escribió Gálatas diciendo, no, un cristiano no tiene que someterse al judaísmo para ser salvo, porque ese sistema quedó reemplazado en Cristo. Dice Hebreos 7:13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, nos está explicando esto. Jesús no provenía de la tribu de Leví. ¿Quiénes son las tribus? ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo las tribus? ¿Alguien no sabe? ¿Sí se acuerdan? Las tribus son los 12 hijos de Israel o de Jacob, ¿no? De ellos Dios hizo una tribu de cada uno. Entonces se está refiriendo a eso, que Jesús venía de la tribu de Judá y de ahí nunca jamás Moisés habló de que iba a surgir un sacerdote, ¿verdad? La única tribu sacerdotal eran los levitas, que se iban a manejar el tabernáculo y todo el mobiliario, etcétera. Pero ¿por qué fue así? ¿Por qué es importante que mencione esto? Yo quiero explicar esto porque hay dos líneas que tú tienes que diferenciar. Nosotros como cristianos hay dos líneas que tenemos que diferenciar en Cristo nuestro Salvador. La primera es que Cristo tenía que ser un humano como nosotros en toda la expresión de la palabra, un ser humano. De hecho, este era un problema al principio con los gnósticos, ¿no? Si Jesús era humano, nunca pudo ser Dios. Y si Jesús era Dios, entonces no podía ser humano totalmente. No es cierto. La Biblia nos declara que Jesús tenía que ser humano en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado. Y al mismo tiempo no dejar de ser el Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra. No un Dios pequeñito, sino Dios Hijo, la segunda persona de un solo Dios eterno. Entonces, de hecho, te lo quiero explicar así. Eso fue lo que Cristo recibió de María. María es una descendiente de Adán y Eva como todos nosotros. De María Jesucristo recibió su humanidad. Un ser humano como nosotros que sudaba, que tuvo que sentir, pensar todo lo que nosotros éramos como seres humanos. Entonces es importante. Esto fue lo que Jesucristo recibió de María. No era necesario que María fuera una diosa o que fuera la madre del cielo o la madre de Dios. Eso es completamente ilógico. La Biblia declara y habla de un solo Dios eterno, sin principio ni fin. ¿Qué fue lo que hizo María esto? Por medio de ella, Cristo recibió la genética humana de Adán. Adán, nuestro ancestro, el ancestro de todo ser humano. Y ella transmitió esta humanidad a Jesús. Por eso a Jesús le decían el hijo del hombre, el hijo de Adán. Pero ella igual estaba necesitada de un salvador como todo ser humano. En el Magnificat ella lo dijo, alabe mi alma a mi salvador. Y precisamente porque todo ser humano nace en pecado, el puro hecho de ser descendiente de Adán, se requería un ser humano diferente,
que también tuviera la descendencia de Adán, pero con algo diferente, que fuera sin pecado, que no tuviera la capacidad de pecar, para que cumpliera la ley que ningún ser humano nunca pudo cumplir, que cumpliera la justicia de Dios, la voluntad de Dios, para justificarnos delante de Dios, pero que fuera humano. Tenía que ser humano, no solamente Dios. Eso lo estudiamos al principio de la carta. Hebreos 2, 14 al 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, lo que te estoy diciendo, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Se entiende un poquito más con este texto? Ese fue el papel de María, descendiente de Adán, ¿verdad? Poderle dar a Dios la humanidad que necesitaba. Pero Él jamás dejó de ser Dios. Y esas son dos facetas de Cristo que un testigo de Jehová no entiende, o que un musulmán no entiende, o que cualquiera fuera de Cristo jamás entendería, porque la Biblia de pronto está hablando de la humanidad de Cristo, de pronto está hablando de su divinidad. Pero como siempre te lo digo, si tú puedes explicar a tu Dios con tu cabeza, significa que tu Dios es muy pequeño, y si es tan pequeño quizá no puede salvarte. El Dios vivo supera toda lógica humana. Y de esta manera la tercera persona de un único Dios, el Hijo, se viste de nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad tuvo que venir de la tribu de Judá. Todo esta vuelta para decirte por qué está mencionando que salió de la tribu de Judá. No salió de la tribu de Leví para ser un sacerdote, ¿no? Sino que como hombre primero tenía que cumplir a la perfección la ley de Dios. Una nueva raza humana libre de pecado. El primero de todos los redimidos. Dice la Biblia, una nueva creación, el último Adán, reconciliados con Dios. Pero aquí nos está hablando de la faceta de Dios de parte de Jesucristo. La faceta de hombre tuvo que venir de la tribu de Judá, pero en su faceta de Dios eterno tenía que ser un sacerdocio diferente. No el sacerdocio de seres humanos como el de Leví, sino el sacerdocio que viene de Dios, el sacerdocio de Melquisedec, sin principio ni fin, sin genealogía. Dios sacerdote, no de un orden de sacerdotes humanos imperfectos, sino como dice este versículo, un sacerdote distinto. Checa la palabra ahí, un sacerdote superior. Esa es la diferencia. ¿No te estoy haciendo bolas? Bueno, pues para que lo vuelvas a escuchar. Pero punto número 3, Cristo es indestructible, por lo tanto así es su sacerdocio, diferente al sacerdocio humano, ¿verdad? En su faceta de Dios, sacerdote del Dios Altísimo, dice el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto al sacerdocio humano, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ¿verdad? Aarón, sus hijos, de los hijos de sus hijos, sino según el poder, checa, de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, es evidente, la ley no establecía sacerdotes de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, pero Dios no estaba diseñando este sacerdocio para mantenerlo para siempre, ¿no? Era una fotografía, como ya lo mencioné. Pero el hecho de mencionar este nuevo sacerdocio hace esto evidente, que ese sacerdocio no pudo perfeccionar nuestro perdón, nuestra limpieza, nuestra reconciliación con Dios. Pero este sacerdote es distinto por esa razón, porque es divino. Piénsalo así, el sacerdocio de Melquisedec piensa como en un avión supersónico que puede viajar en el tiempo. Es Dios mismo que viaja, llega con Abraham, lo visita, lo bendice, y luego ya Abraham sigue en su tiempo, se instaura todo el judaísmo, pero este sacerdocio vuela a través de él, brinca, llega después de varios miles de años y se inserta en nosotros en Jesucristo, en la cruz del Calvario, para completar la salvación, para hacer la paz entre Dios y nosotros. Entonces, checa eso, los sacerdotes servían 25 años máximo, si no es que se morían antes. Tenían que descender de Abraham, de Israel, de Leví, de seres humanos imperfectos, pecadores. Pero Cristo por encima de ellos, Dios lo constituye como un sacerdote superior, diferente, no corregido y aumentado. No establecido como la sucesión de uno, de otro y de otro, no es así, sino acatalutos, indisoluble, permanente, sin fin,
que no tiene la capacidad de terminar, así su sacerdocio. Y ahorita vamos a caer en una buena aplicación. Punto número 4. El sacerdocio de Cristo ofrece una mejor esperanza. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. O sea, este es el contraste. El matrimonio, el mandamiento anterior se cancela, queda quitado porque no fue diseñado para eso. El Antiguo Testamento, muchas veces la gente separa y divorcia el Antiguo del Nuevo Testamento. No, están bien ligados, son la misma palabra de Dios, es igual de precioso. Pero nos explica algo diferente. El Antiguo Testamento no fue diseñado para traer esta perfecta salvación, sino fue diseñado para hacer una fotografía, un símbolo. Dice por lo mismo que este sistema de Antiguo Testamento era frágil, sin fuerza, significa eso. ¿Verdad? Alguien que está enfermo no está en su 100%. De la misma manera el mandamiento anterior. ¿Qué se requería para que alguien pudiera tener seguridad del perdón? Pues tener que ir con los sacrificios. ¿Qué se requería para que perdiera su seguridad del perdón? Pues que volviera a pecar. Y no estaba lejos. Había inseguridad siempre. Así era el mandamiento del antiguo pacto. No tenía el poder de mantener a nadie perdonado. No tenía el poder, por mucho que llevaras ovejitas, ese sistema no tenía el poder de mantenerte limpio para siempre. Tenías que estar llevando un animal tras otro y tras otro. Y por si fuera poco, el sacerdote que presentaba los sacrificios cuando llegabas a la memoria estaba muy viejito, le había dado un flu y se había muerto. Entonces, ¿qué pasaba sin sacerdote? Ya no hay mediador, ya no hay perdón disponible. Entonces, por eso era ineficaz. No daba el provecho, porque Dios no había prometido dar una salvación o un acceso a Dios permanente a través de él. Entonces imagínate, piensa en eso, mi hermano. Lo que implica para un judío, o lo que implicaría para un judío de ese tiempo, regresar a un sistema religioso débil e ineficaz. Solo porque quiere sentirse más seguro. Solo porque acá no hay ritos, liturgias. No, pues es que yo me siento más seguro porque ahí hay liturgias y allá por lo menos gritan o no sé, ¿no? Sería un error, sería una desgracia. Regresar a lo débil y a lo ineficaz. Nadie en su sano juicio haría eso. Por ejemplo, en este huracán tan horrible que sucedió en las Carolinas, ¿verdad? Nadie en su sano juicio diría, ¿sabes qué? Yo me siento más seguro si agarro una balsa inflable y me meto a mar adentro. No. ¿Qué hacen todos? Van a tierra firme. Y eso es lo que estos judíos pretendían hacer al dejar a Cristo atrás. La tierra firme para, según ellos, sentirse seguros en una balsita. Porque viene la tormenta de Dios, ¿verdad? A la paga del pecado es muerte. Y en Cristo estamos seguros. Y eso es lo que nos está diciendo. En Jesucristo tenemos un sacerdocio distinto, indestructible, eterno, que cancela lo que es débil y lo que es ineficaz, que nos da una perfecta salvación. ¿Por qué? Porque viene de una vida indestructible, no de un sacerdote que envejece o que se porta mal. Versículo 19 dice, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Aquí está una mejor esperanza. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. De eso se trata todo, lo hemos venido diciendo. Te vuelvo a repetir, o te repito, perdón. Los judíos conocían al Dios vivo. Los que estaban leyendo esta carta tenían aunque ya habían pasado varios milenios, ellos tenían la certeza. Mis antepasados salieron de Egipto con la mano poderosa. Dios mandó plagas, abrió el mar en dos, les mandó el maná. Dios anduvo entre ellos, la columna de fuego, la nube de noche. Ellos sabían acerca de la presencia de Dios. Y entonces ellos entendían que su mayor bendición era poder acercarse a Dios y no morir. Eso lo sabía un judío. Y nosotros lo podemos aplicar a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Si hemos sido instruidos con la palabra de Dios, si hemos de verdad creído en ella y crecido en ella y la conocemos, sabemos, los creyentes, que nuestro más grande tesoro es Jesucristo. ¿Lo sabes tú? Más que sus bendiciones temporales, la maravillosa realidad de que Cristo está en nosotros. Si tú eres cristiano y te han enseñado que lo mejor de ser cristiano es que no tengas problemas, ¿verdad? O que tengas tu mejor vida ahora, que tengas todos los deseos de tu corazón codicioso, riqueza, salud, influencia, la aceptación y el respeto de un mundo que aborrece a Dios, de una vez te digo, te mintieron. Ese no es el evangelio de Cristo. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que su reino no era de este mundo. Nuestra mayor bendición como cristianos es
nuestro acceso a Dios, es Cristo en nosotros. Esa es la mayor bendición del cristiano. Y sabes que eso de por sí ya es una esperanza mucho mayor a la de un judío. Un judío solamente podía estar esperando el siguiente sacrificio. Quienes de hecho hoy en día no tienen un templo, ni donde haya sacrificio, solo se lo pueden imaginar. Y tienen una esperanza limitada los judíos. También la tenían en aquel tiempo, porque como te dije, el sacerdote podía morir. O de repente hay una plaga y se mueren todos los corderos. O de repente hay un temblor y se cae el templo. ¿Y quién iba a hacer expiación por ellos? ¿Quién iba a hacer sacrificios? ¿Cómo? Y además la esperanza de un judío era para este mundo temporal, que ellos iban a reinar en este mundo y el tabernáculo era temporal. Pero en Cristo, mis hermanos, nuestra esperanza es superior. ¿Te acuerdas lo que acabamos de ver? Nuestra alma está anclada al lugar santísimo y hemos sido presentados por Cristo delante de Dios sin mancha, ¿verdad? Es una esperanza superior que abole a la anterior, que le da fin. Ahora, otra vez, imagínate lo que significaría para un judío que conoció a Cristo abandonarlo para regresar a este sistema religioso caducado. Y eso aplica también a nosotros. Porque si esto sucede de regresar a un sistema religioso que sí está caducado, pero Dios lo estableció y es así de pobre, ahora imagínate qué esperanza puede darte cualquier otro sistema religioso, pagano, cualquier filosofía, cualquier sistema religioso que se diga cristiano pero que no viene de la palabra de Dios. ¿Qué esperanza te puede dar? ¿Qué esperanza o qué seguridad puede darte Buda, Mahoma, ritos, santos, vírgenes, algún filósofo, algún chamán, Walter Mercado, las cartas, ¿no? Todo este tipo de brujerías, imagínate. Qué desgracia es para los que tropiezan en Cristo y vuelven atrás. Simplemente cuando te encuentres con un mormón, un testigo de Jehová, un musulmán, un budista, un filósofo, pregúntale, ¿cuál es tu esperanza? Dime la verdad, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu promesa? ¿Qué te prometen? ¿En qué basas esa promesa? ¿En qué basas esa esperanza? ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Te vas a dar cuenta de que en realidad no tienen una esperanza eterna, que tampoco tienen una seguridad plena, sencillamente porque no tienen la firme base que nosotros como cristianos tenemos. Déjame lo explico de otra manera. Solo hay dos religiones si lo quieres ver así. O es el hombre buscando en sus fuerzas, a su manera, buscando su propia superación, buscando su propia trascendencia, su salvación, justificarse delante de Dios. O es el hombre intentando acercarse a Dios, intentando salir adelante, o es Dios quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tomando la iniciativa, persiguiendo al hombre hasta alcanzarlo y abrirle paso. O es el hombre intentando buscar a Dios, o es Dios quien vino a alcanzar al hombre. Solo son estas dos. Te voy a decir algo. La Biblia dice que jamás ningún hombre buscó a Dios ni busca a Dios. No, el hombre en su naturaleza huye de Dios. Cree que se acerca a Dios, no, pero busca ídolos a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Busca sus métodos paganos para obtener lo que quiere, pero en realidad el ser humano sin Cristo rechaza a Dios, resiste a Dios, se rebela contra su verdad, contra el único Dios vivo. Otra cosa importante, aparte ni podemos, el ser humano, ¿sabes? Dios vive afuera de este universo y ningún ser humano, por más que se esfuerce, ni siquiera puede vivir por mucho tiempo fuera de la atmósfera de la Tierra. Imagínate cruzar el universo entero, imposible. Pero el cristianismo nos dice que un Dios poderoso, lleno de amor y misericordia, dejó su trono de por allá, fuera de este universo, recorrió una distancia eterna y nos alcanzó. Nos salió al encuentro. Nos abrió el camino que nuestros pecados cerraron, acortó la distancia que nuestra rebelión hizo y ofrece condiciones de paz y esperanza. Esa es la diferencia. En eso se basa el cristianismo. Otra cosa importante, lo que el hombre crea, el hombre lo tiene que sostener y el hombre es débil e ineficaz. Pero lo que Dios da, Él lo sostiene. Y esa es la gran diferencia. El cristianismo está basado en esto, descansa en Cristo, descansa en Dios. Es el Dios Altísimo tomando la iniciativa, alcanzando al ser humano, salvando al ser humano. Lo que el hombre crea es parte de su imaginación. Su corazón es perverso y engañoso, el hombre se autoengaña. O Satanás le engaña, eso también dice la Biblia. Hay doctrinas de demonios. Y pretende tener seguridad en mentiras. Se cree Dios, se cree dueño del universo.
y arriesga su eternidad. Entonces piensa en eso. ¿Cuál es la esperanza de un incrédulo? ¿Cuál es? Un infierno falso, a lo mejor, sí. Muchos piensan eso, que el infierno va a ser un antro de fiestas, ¿no? Y por la eternidad van a estar en el gozo eterno. Nada que ver. Otros piensan que el cielo es donde pues, vas a estar en las nubes aburrido tocando el arpa con alitas de aureola, ¿no? Otros te dicen que te vas a convertir en Dios y a lo mejor tu máxima esperanza es convertirte como en Thanos o en Hulk, ¿no? De los Avengers. O algún dios de la mitología griega, ¿no? Zeus. Otros piensan su esperanza es reencarnar en un hombre millonario. Sí, pero vuelven a vivir en un mundo podrido que está autodestruyéndose. Otros, su esperanza es que pues ya van a encontrar la cura contra el cáncer o la fuente de la vida eterna, pero van a seguir viviendo en un mundo injusto y violento, con peligro de guerras. Otros dicen, no, pues mi esperanza está en morirme y dejar de existir, y me voy a unir a la energía cósmica, y voy a convertirme otra vez en el polvo de las estrellas. O sea, no sé, pregunta sin miedo. Cuando alguien se acerca a ti, oye, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Dímelo. Piensa cuál es la esperanza de alguien fuera de Cristo y entonces compáralo con lo único que es verdad, con esta esperanza inigualable. Tenemos una mejor esperanza en Cristo. Cristo abolió ese antiguo pacto que tenía una esperanza a medias, con uno mejor y con una mejor esperanza. Y nosotros en Cristo tenemos una mejor esperanza. Por si fuera poco, su sacerdocio también es superior al de Aarón por otra cosa, porque ofrece un mejor pacto. Dice el versículo 20 al 22, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, Dios jamás hizo un juramento con respecto a Aarón o su sacerdocio porque Dios sabía que era temporal. Sin embargo, en cuanto al sacerdocio de Cristo, Dios mismo está jurando. Entonces, haz cuentas de esto, haz tu lista, mi hermano. La seguridad inigualable y plena que solamente se halla en Cristo y solamente en Él. Un sacerdote que no muere, que no puede ser destruido, que es respaldado por el juramento de Dios mismo, que no cambia, que no miente, que es el único que dice algo y sucede. No solo eso, sino que Cristo es el mismo fiador. O sea, lo que está diciendo es Cristo es la misma garantía de un pacto mejor. ¿Cuál era el pacto anterior? Bueno, sí, la ley me mostraba que era imperfecto, que siempre me quedaba corto en cuanto a lo que Dios me pedía que cumpliera, ¿verdad? Su ley. Entonces yo tenía que ir a un tabernáculo terrenal, tenía que llevar mis animalitos, los cuales en mi casa tenía que estar cuidando, ¿verdad? Dándole su lechita, etcétera, para que crecieran y tener animales que llevar al tabernáculo. Y entonces llevárselos a los sacerdotes imperfectos. Y muchas veces los sacerdotes eran malos e insensibles, eran injustos. Por la fe era perdonado, sí, pero todo eso no quitaba mi pecado, nomás lo cubría, no quitaba mi culpa. Hasta que tenía el siguiente pecado. Entonces tenía que estar orando para que no dejaran de nacer sacerdotes descendientes de Aarón, que no se cayera el templo, etcétera, ¿verdad? Y que hiciera los ritos de acuerdo con la ley para tener una paz imperfecta. Pero mira este nuevo pacto, superior, donde alguien cumplió a la perfección la justicia de Dios, alguien indestructible, alguien perfecto que abrió paso a Dios de una vez por todas. Y no solo eso, sino que me está diciendo, ¿sabes qué? Este nuevo pacto, yo estoy en ti, yo habito en ti y yo te capacito para que cumplas la ley. Te santifico para que seas transformado de imagen. Mira lo que dice Jeremías 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ese pacto antiguo, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Imagínate qué superior pacto, una esperanza superior, un sacerdote superior. ¿Qué andaríamos haciendo fuera de Cristo, mi hermano? Punto número 6. El sacerdocio de Cristo es irreemplazable. Dice el 23 al 24, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, subraya esa palabra, inmutable. Otra vez, aquellos sacerdotes fueron incontables desde Aarón. Generación tras generación tenían que morir, nacía otro, eran ordenados, eran interrumpidos por la muerte, pero sin embargo Cristo es indestructible. Entonces su sacerdocio es inmutable. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre indestructible e inmutable? Bueno, los otros sacerdotes tenían que ser reemplazados y ordenados, ¿no? Tenía que alguien que si era sacerdote orar por alguien descendiente de Aarón y pasarle el sacerdocio. Pero en Cristo no hay esta necesidad, porque Él no cambia. ¿Cuál es la implicación de esto? Que las promesas y los resultados de la redención en Cristo tampoco cambian jamás. Así de firmes y seguros estamos en Él, porque su sacerdocio no tiene caducidad como el de los sacerdotes de Aarón, porque Él no muere. O sea que en el cielo no hay otro sumo sacerdote Mesías que está esperando a ver a qué horas se le acaba el 20 a Jesús para venir. No, Él es el eterno Dios. Por eso, no sé si hasta ahorita me ha seguido, pero piensa en lo ilógico de que el cristianismo genuino el día de hoy tenga un sumo sacerdote ordenado como el Papa. Y que Cristo lo haya dejado como su sumo sacerdote. Y que sus sucesores vengan desde Pedro. Y que estén sucediendo como si Pedro hubiera sido el Aarón cristiano. Pon atención en esto y lee con cuidado esta carta y escucha estos sermones. Dime, ¿es lógico que siendo Cristo el sacerdote universal, el todopoderoso, quien completó una obra completa, quien se levantó con poder de la muerte, quien está sentado a la derecha del Padre, quien no muere, quien ancla nuestras almas al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, donde gracias a Dios somos bienvenidos, donde entramos con toda confianza, sin ninguna pena? ¿Es lógico que quieras poner otro mediador? ¿Es lógico que exista otro sacerdote? Solamente por sacar de contexto, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No puede ser. Ahora, tenemos un mejor sacerdote, una mejor ley, un sacerdocio distinto, un sacerdote indestructible, un sacerdote eterno, un mejor pacto, inmutable. Entonces, Dios que no miente ha jurado que no cambiará. Cristo es la garantía. Ve haciendo ahí la lista. Y punto número 7 y último. Tenemos un sacerdocio que ofrece una salvación perpetua por ser un sacerdote perfecto y conveniente, que ofrece un sacrificio perfecto. Dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar, ¿qué dice ahí? Perpetuamente. Esa palabra es importante, importantísima. Perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La clave, ¿verdad? Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por nosotros. ¿Cuál es el común denominador de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Temporales. Una obra imperfecta. Un perdón, reconciliación, paz, esperanza, acceso a Dios, libertad de culpa, salvación. Todo esto quedaba a medias con el sacerdocio de Aarón, porque ellos mismos eran humanos, sujetos a debilidad, a la muerte. Pero Cristo, piensa en esto, mi hermano, Cristo, tu Salvador, mi Salvador, siendo perfecto y eterno, así también lo es su salvación. Así también es de eficaz y poderosa su intercesión. ¿Qué es eso? Que Él ora por nosotros al Padre. Gracias a la intercesión de Cristo podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente. Él es el único intercesor que la Biblia habla. Nosotros intercedemos unos por otros, oramos, pero Él es quien oró al Padre por nosotros en el trono de su gracia. Dice Hebreos 6, 19 al 20, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude
en el momento en que más la necesitamos. ¿Te das cuenta de eso, mi hermano? Tú y yo como cristianos no tenemos que estarnos preocupando de ir y buscar un sacerdote, buscar un sacrificio para que tengamos acceso a Dios. No es así, porque Cristo ya se sacrificó, ya lo hizo de una vez por todas. Un sacerdote humano se cansa. En aquellos tiempos el sacerdote llegaba el momento en que ya sabes que ya son las 6, ya es tarde, ya me cansé. Tenía que quitarse sus vestiduras santas. Si entraba una vez al año al lugar santísimo, tenía que salir corriendo. No había lugar para sentarse, tenía que salir sin dar la espalda. Pero mira nada más, Cristo, nuestro Dios eterno, indestructible, inmutable, que no duerme, que entró al lugar santísimo en el cielo, no en un tabernáculo normal, se sentó en el trono de justicia, misericordia y gracia. ¿Y sabes qué está haciendo Cristo justo en este momento? Intercediendo por ti y por mí. Una intercesión constante, día y noche, por la eternidad. ¿Qué mayor intercesión podemos necesitar cuando Cristo está orando por nosotros al Padre? Dime, ¿necesitas que alguien más interceda por ti? Cuando todo lo que Él le pide al Padre, Dios se lo da. Dime, ¿qué tan inseguro puede estar alguien que en verdad ha confiado en Cristo? No hay lugar para la inseguridad. ¿Qué tan eficaz es la salvación de Dios en Cristo? Jesús es este mediador del nuevo pacto. Y por eso la Biblia habla de vida eterna, ininterrumpida. Cristo es la garantía de este pacto, que no solamente quiere, sino puede mantenernos salvos. Y no nos mantiene salvos por el ratito que fuimos a entregar el animalito, no, sino por toda la eternidad. No existe un solo momento que si estás en Cristo puedas dejar de ser salvo, no existe. Nos salvó de la culpa del pecado, libres del poder del pecado, estaremos libres de la presencia del pecado en la glorificación. Y no tenemos, si estás en Cristo y lo crees, no tienes ni una sola restricción para acercarte a Dios. Jesucristo dijo, Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Es algo que tienes que entender en Cristo, mi hermano. El camino ya está abierto. Estamos seguros en la intercesión perpetua de Jesús por nosotros. ¿A qué te suena perpetuo, mi hermano? Que Él no para de interceder por ti. Porque sería imposible que tú pudieras mantenerte salvo por tu cuenta, mucho menos salvarte por tu propia cuenta. Por eso cuando somos justificados, somos vestidos de Cristo, de su justicia. Dios nos ve sentados en los lugares celestiales eternamente en Cristo Jesús, porque nos ve como si viera Jesús. Ahora, ¿qué incongruencia entonces es vivir como incrédulo si yo he creído en Jesús? ¿Te das cuenta que no puede ser que alguien que ha ejercido la fe genuina y la fe salvadora no cambie? Porque es el Dios Espíritu Santo en nosotros. En Cristo estamos eternamente salvos, sin interrupción. Por lo tanto, piensa en eso. Todo beneficio, que es paz, reconciliación, aceptación, libertad de culpa, limpieza del pecado, todo eso, ¿sabes qué nos implica esto? Que también es eterno. Lo tenemos por la eternidad en Cristo. ¿Por qué crees que Pablo se regocijaba? ¿Por qué crees que el universo entero se regocijaba al ver a Cristo resucitar y tomar su trono? ¿Por qué crees que Jesucristo con tanto gozo dice en Mateo 11, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué crees que Pablo escribió antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman? Pedro escribió también, dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo, cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, nosotros. Checa, hablan de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y checa, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Esto es impresionante, mi hermano, porque los ángeles, Dios mismo, el cielo, hay toda una fiesta por esta cuestión de nuestra salvación, de nuestra cercanía con Dios, y muchas veces ni siquiera nosotros estamos dándonos cuenta de eso.
Estamos tan distraídos con nosotros mismos, estamos tan distraídos con las cosas de este mundo que no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en Cristo. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Diferente, un sacerdocio distinto. Nos conviene. ¿Y sabes qué significa eso? Que nos es adecuado, que está a la medida de nuestra necesidad, que es justo lo que necesitamos. Nuestro pecado es eterno, su salvación es eterna. Nuestra justicia es totalmente chafa, la justicia de Él es perfecta. ¿Por qué? Porque Él es santo, diferente a cualquier ser humano. Él es Dios. Él es, dice aquí, inocente. ¿Qué significa eso? Esa palabra me encantó. Inocente se refiere a que no tiene maldad, malicia. Se refiere que es inofensivo para con nosotros. Jesucristo nunca respondió mal por mal. Siempre pasó bendiciendo, dispuesto a abrir los brazos a todo aquel que viene a Él. Cuando muestra a alguien arrepentimiento. Sin mancha es la otra palabra, ¿verdad? Libre de cualquier defecto espiritual. Aunque Jesús anduvo en este mundo de pecadores, nunca se manchó ni un solo instante. Apartado de los pecadores, lo que vimos al principio, una nueva creación. Y más sublime que los cielos. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Más allá de todo lo que ha sido creado. Porque es el eterno santo Dios. Y porque es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, entonces es sublime. Y si es sublime significa que puede subir al lugar más alto, al lugar de la habitación de Dios y abrirnos camino al Padre. Por eso nos dice el siguiente versículo, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, checa eso. Lo puedes leer conmigo si tienes ahí tu Biblia, aunque tengas otra versión. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué impresionante. Estos hombres puestos por Dios por su pecado estaban obligados a pedir perdón por sus propios pecados. Y entonces, capacitados de esa manera, por un ratito, podían interceder por el pueblo otro ratito. Una intercesión débil e ineficaz, porque ellos eran débiles e ineficaces. Pero nuestro Señor, según la orden de Melquisedec, eterno, checa eso, se ofreció a sí mismo. No ofreció un corderito, no ofreció un becerro, se ofreció a sí mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo una sola vez y para siempre. Eso es algo muy importante, mi hermano. No es bíblico que estén ofreciendo a Cristo cada domingo. Eso no lo enseña la Biblia. Que ponen el cuerpo de Cristo en pan y vino y otra vez lo ofrecen cada domingo. No, la Biblia nos enseña que Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Y lo hizo un sacerdote perfecto, nuestro único sacerdote, un sacrificio perfecto. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Te das cuenta? La ley del antiguo pacto constituye a estos débiles hombres. ¿Qué eran estos hombres? Una señal, un símbolo, una fotografía temporal. Pero Cristo vino con la realidad, respaldada por un juramento, garantizada por Él mismo, que sí perfeccionó nuestra salvación, la completó. En Cristo está seguro. Sacerdote perfecto, sacrificio perfecto, salvación perfecta. Dios mismo lo establece. Bien importante, mi hermano. Ahora, quiero para terminar darte dos imágenes que me gustaría que trataras de ver con el sumo sacerdote que está ahí. Déjame ver si este funciona. Sí. Ahí está. Dos imágenes que quiero mostrarte en cuanto al sumo sacerdote. Bueno, este sumo sacerdote usaba un efod. Todo eso se llama el efod, es una vestimenta. Cada una de las piezas de su vestimenta tiene un significado muy especial. Pero en especial quiero mostrarte estas dos partes. Esto de aquí y esto de aquí. Estos eran dos piedras, dos zafiros. Todos estos eran engastes de oro. Y luego de aquí colgaba con una cadenita de oro torcido a esto que se llamaba el pectoral. Bueno, aquí estaban en estas dos
sobre los hombros del sumo sacerdote estaban los nombres de Israel. 6 tribus acá, 6 tribus acá. Y aquí en su pecho, en cada una de estas piedras preciosas, eran 12 piedras preciosas diferentes, estaba el nombre de cada una de las tribus, ¿verdad? Entonces checa esto, es muy importante porque el sumo sacerdote representa a Cristo. Es bien importante. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces, simbólicamente lo que está haciendo es llevar a los hijos de Dios, o a los hijos de Israel, perdón, de 2 maneras. Número 1, los llevaba en su pecho. ¿Qué significa eso? En su corazón, su amor, su afecto para con el pueblo de Dios. De tal manera amó Dios que entregó al ser humano, que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Entonces representa lo que es el sacerdocio. Primeramente, un corazón para las personas. Número 2, la segunda imagen era traer a los hijos de Israel sobre sus hombros. También los traía sobre sus hombros. ¿Sabes qué representa eso? Su fuerza, su poder de acercarnos a Dios. Entonces este sumo sacerdote entraba una vez al año con el pueblo de Israel en su corazón, con el pueblo de Israel sobre sus hombros. Pero él entraba, oraba y tenía que salir inmediatamente. Y esa vestimenta pasó de generación en generación a través de débiles hombres. Y todos los sumos sacerdotes de Israel podían tener todo el corazón con el pueblo, identificarse con el pueblo, pero no tenían ningún poder para acercar al pueblo a Dios. Ni siquiera ellos se podían acercar a sí mismos. Pero en Cristo ya no es una fotografía, ya no es un símbolo, es la persona, la realidad. O sea, piensa, quizá puedas estarte alegrando viendo la fotografía de un familiar que no ves hace mucho tiempo, o de tu mamá, no sé. Y puedes besar la foto y darle gracias a Dios. Mira, mi mamita, qué linda se ve aquí. Pero qué diferencia del cielo a la tierra sería que de pronto cruzara la puerta de tu casa y la abrazaras y la besaras y escucharas su voz. Es exactamente el mismo punto. Cristo es la realidad de aquello que todo esto solamente era una imagen, una fotografía hermosa, pero era una fotografía. Y Cristo ya no es un sumo sacerdote débil. Y no nada más este hombre llevaba a los hijos de Israel, las tribus de Israel, pero Cristo lleva el nombre de cada uno de ustedes en su corazón, lleno de misericordia, lleno de perdón, de gracia. No solo eso, lleva tu nombre en sus hombros, con el poder total de salvarte. No solo eso, te introduce a ese lugar especial de plena comunión con Dios, tu Padre, a su presencia, del que una vez huías, en la que Cristo te introduce. Y además ya no lo hace deprisa para salirse, sino que se queda y permanece para siempre, amándote perfectamente, salvándote perfectamente, porque no nada más es que pueda, quiere hacerlo, intercediendo por ti por la eternidad, enganchando tu alma a ese lugar especial, firme ancla del alma. Otra imagen más de Cristo. Cuando los sacerdotes salían de haber hecho expiación por los pecados, ¿qué es expiación? Cuando mataban el animalito por ti y eras perdonado al derramarse la sangre, ¿verdad? O cuando el sacerdote hacía expiación por el pecado de algún israelita, Dios le había ordenado a Aarón: cuando esto hagan, así vas a bendecir a los hijos de Israel. Número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Checa esta expresión, es maravillosa, es hermosa, pero checa el tiempo gramatical en el que está. Está en un tiempo futuro imperfecto, por un sacerdocio imperfecto. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, ojalá Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce su rostro sobre ti en algún momento. Pero ¿sabes qué? Cuando tú lees la Escritura en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Efesios, no habla de un futuro, sino habla de un pasado ya consumado, incambiable. Mira lo que dice Efesios, tú después lo puedes leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya sucedió. Esta bendición sacerdotal ya sucedió en el sacerdote especial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el mediador, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué crees que ahora después, cómo le pido, mi Señor, que ustedes, santos, miembros de la familia de Dios, alcancen a comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de su amor, que excede a todo conocimiento? ¿Cómo le pido a Dios que aprendan lo que es ser llenos de toda la plenitud de Dios? Esa debería ser tu oración y mi oración, mi hermano, cada día, porque de eso depende en verdad tu seguridad, no de ninguna otra cosa. Y checa, en Cristo el Señor ya nos bendijo. La oración sacerdotal ya está en tiempo pasado, ya nos guardó en tiempo pasado que no cambia, ya hizo resplandecer su rostro sobre nosotros, ya tuvo misericordia, ya alzó sobre nosotros su rostro de aprobación, y sobre todas las cosas ya hizo la paz con nosotros, ya estamos reconciliados. Algo inigualable, incalculable, mi hermano. ¿Cuánto necesitamos crecer en el conocimiento de nuestra salvación? Cuando más pensamos que sabemos es cuando más necesitamos aprender. Entender lo que es que el hombre crea algo, el hombre lo sostiene. Y lo más que puede recibir son vanas ilusiones. Pero necesitas entregarte a Cristo de una vez por todas y para siempre, mi hermano. Espero que entiendas la urgencia. Espero que entiendas tu urgencia de conocer a Dios cada día de tu vida. Que entiendas la urgencia de predicar el Evangelio. Que dejes de justificarte. Que dejes de estar centrado en ti mismo. Que puedas ir más allá de deleites temporales. Que puedas entender tu cristianismo así, tu salvación. Que dejes de oír a falsos profetas ofreciéndote la idolatría de este mundo, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Eso no viene del Padre, viene del mundo. La Biblia dice que puedas entender las riquezas incalculables que se hallan en este sumo sacerdote perfecto y eterno. Y yo le pido a Dios que en el transcurso de esta carta, si no es que hoy, decidas en verdad responder y pongas tu vida dentro de este plan maravilloso. Mis hermanos, el tiempo es corto. Cristo viene y tenemos una gran responsabilidad. Por eso en Efesios capítulo 4 le decía a los efesios Pablo: hey, despiértate tú que duermes entre los muertos y te levantará Cristo, te alumbrará Cristo. Porque esto es algo real y es algo muy serio, mi hermano. Recíbelo y camina, no te quedes a la mitad, por favor. Él te ama y te lo ha mostrado en esa cruz. Toma las oportunidades que Dios te está dando, no te justifiques. Él ha resucitado, Él es tu Salvador. Y quizá hay alguien que en verdad necesita arrepentirse y cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, rendirse a la verdad, rendirse a Cristo, recibir vida nueva, poder de amar para obedecer, para servir, para aborrecer la mentira. ¿A cuántos les gustaría esto, mis hermanos? ¿Por qué no oramos? Vamos a pedírselo con todo corazón al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que en cierto momento, Señor, puede ser difícil de entender, Señor, pero al final no es tan complicada, Señor. Al final lo que tú expresas en tu palabra, Señor, es tu sacrificio perfecto, Señor. Y qué hermoso es que hablas nuestros ojos a la luz y nos permitas ver la luz, Señor. Qué hermoso es ver, Señor, cómo en verdad el mundo está en tinieblas, Señor. Y qué importante es que podamos entender, Señor, que no podemos seguir viviendo, Señora, como este mundo nos marca que vivamos. Dios, ayúdanos, por favor. Nuestros nombres en verdad están escritos en el libro de la vida. Tú en verdad has llevado nuestros nombres escritos en tu corazón y escritos en los hombros para llevarlos al lugar santísimo. Ayúdanos a ver esto no como información, sino como una realidad, Señor. Por eso la Biblia dice que estamos sentados hoy en lugares celestiales junto contigo, Señor. Por eso la Biblia nos da preciosas y grandísimas promesas. Dice tu palabra en Primera de Pedro: nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Nos has dado una grandiosa esperanza, Señor. Yo te pido por aquellos que están aquí, Señor, pero que no entendieron una sola palabra, Dios, de lo que yo dije.
Quizá necesites nueva vida. Quizá no hayas nacido de nuevo. Te pido que abra su corazón y su mente, Señor. Te pido que nadie que esté en este lugar salga sin haber sido alumbrado, Señor, sino que en verdad, Señor, arda su corazón y su mente, Señor, al escuchar tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos. Y Señor, yo sé que no es tu deseo ni mi deseo tampoco echarle a otras religiones, Señor, sino conocer la verdad para ser libres. Aprender, Señor, a discernir y a confiar en lo que es y que no cambia. Señor, solo hay de dos: o me creo a mí mismo y le creo a este mundo, o te creo a ti y creo tu palabra. Ayúdanos, por favor. Y si tú quieres ponerte de pie y quieres orar al Señor, vamos a orar juntos y pedírselo. Vamos a hacer ese cantito. Vamos a hacer con la pura guitarra, mi hermano. Dile: bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Dile: y tú me abrazas con tu amor, con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Y eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Y tú me abrazas con tu amor, con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Espero que después de esta prédica, mi hermano, este canto signifique mucho más para ti y puedas ver la profundidad de las palabras que habla. Por eso dile: mi corazón te cantará, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús.
Entonces este canto dice que no hay otro nombre sino el de Cristo. ¿Lo crees, mi hermano? No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No existe. Ese nombre es Jesucristo, tu sumo sacerdote. ¿De cuántos de los que están aquí Cristo es su sumo sacerdote? Entonces dile: y tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad, Señor. Reinas en nuestras vidas, Señor. No hay otro nombre, Señor, sino el tuyo, Jesucristo, Señor. Y es un gozo, Señor, y es una seguridad plena saber que intercedes por nosotros perpetuamente, Señor. Que estamos en tu corazón, Señor. Que estamos en tus hombros. Eso implica, Señor, no tenemos nada que temer. Dios, nos toca responder. Tú inicias, pero nosotros respondemos, Señor, en fe, en amor, en obediencia, Señor, sabiendo que ya todo fue hecho, Señor. Gracias por darnos esta esperanza, por este mejor pacto, Señor, por este sacerdocio indestructible, inmutable, garantizado con una promesa, garantizado por ti, Cristo Jesús. En ti estamos seguros. Y si no has hecho tu decisión por Cristo, puedes hacerla hoy. Puedes decirle: Dios, yo confío en ti, Señor, a partir de hoy. Entiendo que no había confiado en ti, Señor, y entiendo que no hay otro camino, Señor. Por más que me esfuerces, Señor, te necesito. Te pido que el día de hoy te conviertas en mi sumo sacerdote, Señor. Reconozco que no puedo hacer nada por mí. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti y que merezco la muerte, Señor, y que jamás me recibirías así, Señor. Pero también entiendo, Señor, que tú viniste, te hiciste hombre, Señor. Te hiciste como yo, Padre, para que yo pudiera depositar mi confianza en ti y para que tú mismo, Señor, me dieras la victoria sobre el pecado, resucitaras y me hicieras todo ese camino eterno, Señor, al lugar santísimo en el cual hoy estoy seguro, Señor. Hoy reconozco, Señor, que no necesito de ningún rito, Señor, para ser salvo, de ninguna obra, no necesito de ningún sistema religioso, Señor. Lo único que necesito es confiar y creer en ti, crecer en el conocimiento de tu verdad y tu palabra, Señor. Es lo único que necesito. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede por la eternidad. Amén, Señor. Escucha estas oraciones, estas alabanzas. Llévanos con bien a casa, Señor, y te entregamos el resto de esta semana, Dios. Ayúdanos, Padre, a hacer la parte que nos toca, Señor. Permanecer, andar en tu espíritu, buscarte en tu palabra. Querramos o no, tengamos ganas o no, Señor. Esa es nuestra hambre, es nuestra necesidad. Buscarte en oración, buscarte en tu palabra, Señor. Y tú te reunirás con nosotros sin falta, porque ese es tu deseo, es la esencia de nuestro cristianismo. Tener acceso pleno a ti, Señor. Y lo tenemos, Padre, no solo este domingo, no solo el domingo en la iglesia, sino en casa. Cada vez que nos disponemos a buscarte con todo nuestro corazón, ahí queremos encontrarnos contigo, Señor. Ahí, tú, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dios, bendice tu iglesia Calvary, por favor, levántala, despiértala, Señor. Y que podamos, Señor, hacer tu obra, Señor, con toda fidelidad en respuesta. Llévanos con bien. Bendice a mis hermanos, por favor.
Te pido en especial, y ahorita viene a mi mente, Señor, por la familia de Carlitos y María, Señor, por su hermano. Ayúdalo, Padre, ayuda a su hermana también, Señor. Bendícelos. Y, Señor, llévanos con bien a casa en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.